hasta el 29. Vamos a ver, podría decir básicamente dos temas, pero es un tema realmente. Aquí vamos a ver la ley y los judíos, ¿verdad? Un poquito quiénes son los judíos, un poquito qué es la ley. Es increíble, hermanos, pero te vas a encontrar a veces gente que odia a los judíos. Tú no puedes ser cristiano y odiar a los judíos, no puedes estar en contra del pueblo de Dios, porque dice la Biblia que es como picarle un ojo a Dios, ¿verdad? La niña de sus ojos. Ciertamente no son perfectos, ciertamente son pecadores como nosotros, pero es el pueblo de Dios, y tenemos que tener cuidado. Inclusive vamos en el capítulo 4, vamos a ver, parece que el capítulo, no es el capítulo 4, el 9 y algunos capítulos de Romanos, vamos a ver que todavía no han sido desechados por Dios. Dios, hermano, los está protegiendo. Ahora déjame decirte que no los está protegiendo por buenos, los está protegiendo porque hay propósito. Hay propósito con ellos hasta el fin del mundo. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y ya hay propósito con ellos hasta el fin del mundo. No vamos a ir profundamente en eso, pero solo para mencionar quiénes son los judíos. Recuerden, los judíos, ahorita en Israel hay judíos que dicen que son judíos, pero no son judíos. Para mí no son judíos. Hay otros que yo creo que sí son judíos, pero siempre ha sido así. Inclusive Pablo menciona, dice, hay judíos que son nacidos en Israel y no necesariamente son judíos. El judío lo vas a encontrar por nacimiento y o sea, por la sangre o por ¿cómo se dice? La religión. ¿Están conmigo? Yo conozco algunos judíos que no son creyentes. ¿Sí me están entendiendo? Pues dice, bueno, tú no crees en Dios, no creen en Dios. Es como lo de gentil, hay gentiles que creen en Dios y hay gentiles que no creen en Dios, ¿verdad? Así también los judíos, hay judíos que son judíos y no necesariamente practican judaísmo, no necesariamente son gente que practica la palabra del Señor, que la vive. No se diga en estos tiempos, se han pervertido, ¿verdad? Como el resto del mundo, como el resto de los gentiles. Y hermano, dijo el Señor que ahora nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que debemos enseñarles, hablarles de Cristo, hablarles la verdad. Ellos no se quieren dejar convencer, no quieren el evangelio, no todos. Hay muchos que sí, otros que no. Pero dice la Biblia que tenemos que seguir orando por ellos. Pero vamos a la lectura. En Romanos 2:17 en adelante dice la Biblia, dice así, dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice el 20, instructor de indoctos. Indocto es alguien que no está adoctrinado, no sabe. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dice el 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices, no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Y dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y la verdad, hermano, que Pablo lo que está diciendo, bueno, tú dices que eres judío, tienes el sobrenombre de judío, y dices que conoces la ley, conoces los mandamientos, conoces la ciencia, la forma de la ciencia y la verdad, pero no la practicas, ¿verdad? Y Pablo, hermano, está tratando de, ¿cómo dice? Encañonarlos al Evangelio para que entendieran la diferencia entre la gracia y la ley, ¿verdad? Aquí le está enseñando que aunque son judíos, aunque tenían el conocimiento de la ley, aún así son pecadores. Y es que la ley, hermano, nunca fue dada para ser perfecto, fue dada para que entendamos que somos imperfectos. Para eso es la ley. La ley solo te dice, eres pecador, eres imperfecto, no vas a ir al cielo, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Los judíos, hermano, ellos se creían superiores a los gentiles porque fueron escogidos desde la fundación antes de la fundación del mundo para que ellos de ellos viniera el Mesías. En ellos trajeran la ley, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, hermano, la ley fue dada a los judíos. Ahora algunos dicen que fue dada a los musulmanes, ¿verdad? Los musulmanes, ¿cómo se llama? La religión musulmana no es más que satanismo, hermano. Jamás en la Biblia vas a encontrar que la ley iba a ser dada a un musulmán gentil, porque son gentiles. Ellos no son descendientes de Abraham en el sentido, perdón, de Isaac, porque en Isaac le iba a dar descendencia, no en ¿cómo se llama este otro fulano? Ismael. Aunque Ismael también era descendiente de Abraham, pero dijo, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo, pero en Abraham, en Isaac tendrá descendencia, no en Ismael? Uh-huh. Por eso es que Abraham tuvo que correr la egipcia, ¿sí se recuerdan? Digo, porque no, tu descendencia va a ser en Isaac, porque el propósito de que viniera el Mesías no estaba en Ismael, estaba en Isaac. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso bien claro. Ahora, si entras en humanismo, bueno, pues quieres darle favor a los musulmanes, pues no va a pasar. Quieren acabar Israel. Ahorita andan en guerra ya. Ellos mandan 1000 rockets y Israel manda, solo se defiende. Ve las noticias y tienes que tener mucho cuidado con las noticias, te vas a terminar odiando a Israel. Cuando pasa una tragedia de los fulanos estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Sirios? No se me olvidó de Gaza, los palestinos, hacen un gran escándalo. Pasaron un niño, hace tiempo pasaron un niño que estaba todo lleno de sangre, mataron a sus parientes. Y ahorita voy a explicar, ¿verdad? Porque a veces gente no tiene discernimiento para ver. Empiezan a pasar esto en las noticias y hacen un escándalo, ¿verdad? Pero cuando pasa algo, por ejemplo, una vez una mujer pasa con una daga, un cuchillo así, y atraviesa a un soldado en Israel, y empiezan a pasar eso en las noticias. Dice, eso es muy gráfico, lo tienes que quitar de YouTube, lo tienes que quitar de todas las redes sociales. ¿Qué hipocresía es esa? Puedes pasar un niño sangrando y no puedes pasar cuando una musulmana atraviesa a un soldado, la traición. ¿Sí saben conmigo, hermano? La media está en contra de estas cosas, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso.
la tierra fue dada a Israel. Porque lo estoy diciendo quiénes son los judíos. La tierra fue dada a los judíos. La tierra es de Israel. No hay un país en el mundo que tenga escrituras como las tiene Israel. Y fue dada desde tiempos de Abraham. Fue dada a Abraham. Mira, vea, por ejemplo, allí en Romanos 3, el versículo 1. No tengo un micrófono. No. Por razón veo que me miran y que no me escuchan. No me escuchaban. Cuando se mueve para acá no se oye. Oh, bueno. No so sorry, dijo el gabacho. Ahora sí me escuchan. En Romanos 3, ¿por qué no me hablaban? Sí, escuchábamos bien. ¿Sí escuchaba bien? Sí. Bueno, porque nomás veo que me miran y mi esposa, y sé que cuando están, me mira, algo está mal, pero no me hablan. Es que no soy adivino. Dice el 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y ahorita vamos a hablar de la circuncisión. Dice, mucho en todas maneras. Primeramente y ciertamente que les ha sido confiada. ¿Qué dice, hermano? La palabra. ¿Les ha sido qué? Confiada la palabra. Dice, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Ciertamente hubo incrédulos y hay incrédulos, eso no necesariamente Dios se va a olvidar de ellos, ¿verdad? Ahora, cuando dice que la palabra fue confiada a ellos, hermano, nadie más. ¿Qué están conmigo, hermano? Todos los que escribieron la palabra del Señor, o casi todos, excepto por tal vez Lucas, en vez de que Lucas era gentil. ¿Están conmigo? ¿O había otro gentil que escribió algo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Que yo sepa, nomás Lucas, ¿no? O Marco, Marco no. Bueno, después platicamos de eso. Pero, hermanos, la palabra fue confiada a los judíos, no a los musulmanes, no a otra gente, a ellos fue confiada. El otro día estábamos platicando precisamente que alguien se encontró, alguien que estaba dudando si la palabra de Dios es verdadera. Y se acuerdan que les dije que Dios no le daba la palabra a cualquiera. Él sabía quién darle la palabra. O sea, alguien que era confiable, y esa era su gente. Eran profetas, gente que podía ser confiable, gente que seguía a Dios. ¿Alguien está conmigo? Amén. Ahora, ya vimos del 17 al 24 que dice en la Biblia que sí, tenían el sobrenombre de judío y se apoyaban en la ley y se gloriaban en Dios. Al gloriarse en Dios, Pablo se refiere, o ellos se refieren que son escogidos de Dios. Y sí, ellos fueron escogidos de Dios. Eso ni que dudarlo, fueron escogidos de Dios. Porque inclusive en Efesios dice que nosotros los gentiles estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ahora, aunque ellos se jactaban de tener conocimiento de la ley, se jactaban de ser descendientes de Abraham, aún así necesitaban al Mesías, necesitaban a Cristo para ser salvos. ¿Están conmigo, hermano? Y en el versículo 25 en adelante, mira lo que dice. Dice, pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha. Ahora cambia un poquito el tema, pero está hablando de lo mismo, hermano. ¿Sí lo están escuchando? Amén. Ahora como que está hablando de la circuncisión, pero la circuncisión era de los judíos, fue dada a los judíos, ordenada a los judíos. ¿Alguien está conmigo? Cuando en la Biblia los escritores, especialmente Pablo, que habla en sus cartas de la circuncisión, se refiere a los judíos, porque los únicos que fueron ordenados para la circuncisión fueron a los judíos, ¿verdad?
Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Acuérdense que está hablando todavía de judíos y está hablando de la ley. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. O sea, ¿de qué te sirve que te digas judío, que eres escogido de Dios, pero que tienes la ley y que conoces todas estas cosas? Entonces de nada te sirven, pues no la practicas. Dice, eres incircunciso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué es la circuncisión. Dice, si pues, dice, el incircunciso, hermano, se refiere al gentil. Ser incircunciso era también, se le puede, se puede usar para una persona sucia, alguien que no es espiritual. ¿Sí me están siguiendo? Eso es lo que significa incircunciso. Circunciso significa alguien limpio, ¿verdad? Y incircunciso era alguien que no era espiritual. Dice el 26, si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Dice, si un gentil, ¿verdad?, respeta, ama al prójimo, ¿verdad? Porque aparte de las ordenanzas de la ley para sacrificios y todo eso, tenían que mantener moralidad. ¿Sí están conmigo? Los judíos podían mantener muchas de los ritos de la ley, pero la moralidad es la más difícil de guardar. ¿Sí alguien está conmigo? Porque nosotros podemos pecar en nuestro interior, podemos pecar espiritualmente. ¿Sí lo están entendiendo, hermano? Amén. Entonces, ellos guardaban ordenanzas. Pablo era uno de ellos, decía, yo soy fariseo de fariseos, que era alguien que guardaba las ordenanzas de la ley, pero espiritualmente estaba muerto en delitos y pecados, porque en cuanto a la ley moral no la podían practicar. Ahora, y eso tampoco salvaba. La ley nunca fue dada para salvación. ¿Alguien está conmigo, no? La ley nunca fue dada para salvación. Solo nos demostraba que no podíamos ir al cielo porque somos pecadores, o no podemos estar cerca de la presencia de Dios, como dice Romanos 3:23. Dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, ¿qué dice? Sino de Dios. O sea, ellos tenían la ley, tenían todos los títulos que te puedes imaginar. Es como tú vas a encontrar gente que están titulados, tienen grados, tienen, o cómo les llaman estos, tienen muchos doctorados y todo, y no sirven para nada. ¿Para qué les sirve todo eso si no pueden practicar nada? ¿Están conmigo, man? Así los judíos eran doctores de la ley, sabían todos los mandamientos, sabían todas las ordenanzas de los rituales, de los sacrificios, y para qué si no andaban bien de todos modos. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Dice, tú crees que tú nada más puedes ser salvo. Tú, porque eres judío, porque conoces la ley, tú eres el único que tienes derecho a ser salvo. Pero la salvación no venía por obras de la ley.
como vimos en Romanos, ¿qué dice Romanos 3:20, hermano? Ahí lo tenemos luego. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. No había justificación por la ley, ni siendo judío. Dice, bueno, el judío es descendiente de Abraham, so what? Tú necesitas a Cristo para ser salvo. A eso era donde los está llevando Pablo. ¿Sí están conmigo, hermano? Es como que nosotros vamos a evangelizar. No hablamos si son blancos, si son negros, si son amarillos, si son buenos, si son malos. La Biblia dice que todos están bajo pecado y todos necesitan a Cristo para ser salvos. Amén. O sea que la misma ley que fue dada a los judíos, ¿verdad?, fue usada para que entendieran que eran pecadores. Amén, pastor. Pablo le estaba dando con su propio palo, en otras palabras. Tú te encuentras un judío, bueno, lo único que tienes que hacer es darle con su propio palo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Enseñarle con su misma Biblia que es pecador. No lo vas a poder convencer con el Nuevo Testamento, porque no trates de comenzar por ahí. Comienza, por ejemplo, con Isaías 53. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Porque no lo vas a convencer. En el versículo 25, como les dije antes, Pablo menciona la circuncisión. ¿Pero qué era la circuncisión? La circuncisión fue dada a Abraham y su descendencia. Tal vez algunos no sepan qué es circuncisión, otros sí. Los gentiles, algunos los circuncidan, otros no. ¿Verdad? Estas son costumbres de circuncidar a los niños cuando son bebés. El gentil no era dado eso. No voy a entrar en mucho detalle de eso, pero desde Abraham para acá, todo judío tenía que ser circuncidado al octavo día. Eso es lo que decía la ley. La ley decía que tenía que ser circuncidado al octavo día. Cuando Abraham le fue las promesas de que iba a ser una gran nación, y también le prometió que la tierra de Israel iba a ser para ellos para siempre, eso es lo que dice la Biblia. También le da el pacto. Esto era un pacto. ¿Están conmigo, hermano? Le ordenó que todos debían circuncidarse. Esto sería una señal. Mira, ve a Romanos 4, aquí está en Romanos 4:11. Los judíos ni siquiera entendían esta señal. ¿O qué era esto? En 4:11, ¿ya lo tienen, hermano? Amén. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello. ¿Está conmigo, hermano? Amén. De justicia. ¿De qué? De la fe. Ellos estaban circuncidados, tenían el sello de circuncisión, pero ¿qué crees? No tenían fe. ¿Alguien está conmigo, hermano? Es que tú ves un bautista fundamental, anda ahí bien parado, pero anda más perdido que los hijos de la llora, no tiene fe. O sea, el traje y la corbata, hermano, no sirve para nada. Es si de verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Así los judíos, pues yo soy judío. No más que cuando andaban allá en Alemania, y les bajaban los choninos, y miraban que eran circuncidados y les daban cráneo. Entonces ya no querían ser judíos, ya no querían ser. De verdad, estaba tremendo eso, Se encontraban un judío por la calle y decían, hey, ¿tú eres judío? No, no soy judío. Sí, eres judío, ven para acá. Le bajaban los choninos, eres judío. Y sácate, lo agarraban. Estaba feo. No es para burlarse, pero era feo. Hitler mató 6 millones de judíos. No más 6. Amén. Ahora, dice la Biblia, hermano, en el 11 dice, recibió la circuncisión como señal. Era una señal de fe. Dice, como sello de la justicia. ¿De qué, hermano? De la fe. De la fe que tuvo estando aún incircunciso.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Están conmigo, hermano? Amén. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Porque él tuvo fe, hermano, antes de ser circuncidado. A veces vacilo a mi esposa y le digo, ¿te acuerdas cuando el Señor le dio la ley a Abraham? Y luego se me queda mirando y dice, ¿Abraham? No fue Abraham. Lo estoy vacilando, a ver si estamos en la misma página. Así es que allí tienen para qué era de qué se trataba la circuncisión. Solo era una señal que demostraba que, pues no demostraba realmente, solo era un, ¿cómo podemos decir? Un símbolo, hermano. ¿Están conmigo? Es como cuando tú vas a una conferencia, ¿verdad? Y tú ves cuando vienen, va la gente o vienen todos trajeados, este es el bautista fundamental, y ves las mujeres con sus faldas largas y qué bonitas, pero bien chismosas, ¿no? Y dicen, son cristianas, sí, son cristianas. ¿Alguien está conmigo? Hay un chiste que dice que alguien me ayuda, no soy bueno para los chistes. Dice que el traje no hace al monje, o el chango, ¿Alguien me ayuda, no? El hábito no hace al monje. O sea, la ropa no, algo así, ¿no? El hábito no hace al monje. Así el hábito de las hermanas, no necesariamente las hace cristianas y buenas cristianas. También el sombrero no se acharon. ¿Verdad? A veces dijeron traer algún aparato especial para ver el corazón, ¿verdad? A ver, hermanos, hermanas, acérquense para acá. Y lo que dijeron, a ver, pastor, le está costando, le está costando. Ahí se cambia. No, espérense, hermano, para acá, no. Miren, vayan a Génesis 17. Génesis 17 es el primer libro de la Biblia, hermanos. En el versículo 5, vamos a leer esto de la circuncisión. Solo estoy usando esto, hermanos, para que entendamos qué era la ley, qué eran los judíos, qué es la circuncisión. Porque estamos viendo, podría decir yo, tres temas a la vez. Estamos hablando de los judíos, estamos hablando de la ley, estamos hablando de la circuncisión. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Mira, yo he conocido cristianas que han estado en la iglesia por 30 años. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Escúchame bien, 30 años. Con cristianos por 30 años, 25 años. No saben la diferencia entre un israelita, no saben la diferencia entre un judío, no saben la diferencia entre la circuncisión, no saben la diferencia entre quién son las tribus, quién es Abraham. Y digo, ¿y tienes 30 años de ser cristiano o cristiana? Ahí está conmigo, hermano. No me estoy mojando, pero yo creo que debemos tener un poquito de conocimiento para entender las cosas del Señor, porque es importante. Te voy a decir por qué. Porque yo he conocido cristianos. Mira, yo conocí una hermana que odiaba a los judíos, que porque tenía un judío que la maltrataba, una judía más bien. Y dije, ay, hermana, tienes que explicarle. Dijo, pero aún así me caen gordos. Le dije, ¿usted conoce un judío? Dijo, pues nomás ese. Le dije, aparte, ¿conoce un judío? Dijo, no. Le dije, entonces usted no es salva, usted no es cristiana. ¿Por qué? Pues dice que no conoce a ningún judío. Cristo es judío. Amén. ¿Tú odias a los judíos? Bueno, estás odiando también parte de Cristo, amén. Dicen, bueno, es que él nació de ellos. Bueno, dice que tenía que venir de la carne de ahí. Génesis 17, 5, ¿ya están ahí, hermano? Amén. Mira las ordenanzas, digo promesas y ordenanzas del Señor para Abraham. Dice, y no se llamará más tu nombre, ¿qué dice, hermano? Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Acá suena igual, ¿verdad? Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, quiero que entiendan esto, hermano, que las promesas
que tuvo Abraham no solo fue para que de él vinieran muchos judíos, sino también que a través de su fe, la promesa que le dio a Abraham cuando era incircunciso fue para los gentiles también. ¿Alguien está conmigo? Ujú. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, voy a otras ovejas allá en Juan 10? Porque tengo otras ovejas. Ujú. ¿Ustedes se acuerdan? Amén. Está hablando de ti y de mí. Ok, dice el 6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Son promesas de Dios, hermano. Dice, y estableceré mi pacto entre ti y mí y ti. Así dice, ¿no? Amén. Mi ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Es un pacto por las generaciones, hermano. Amén. ¿Tú estás conmigo? Amén. O sea, el pacto no se acaba, es por sus generaciones. Dice, por pacto, ¿qué, hermano? Perfecto. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. Para siempre. Para ser tu Dios y el de tu ¿qué? Descendencia después de ti. O sea, la promesa de ser su Dios no se ha acabado. Que ellos han sido incrédulos, eso no significa que Él ha dejado de ser su Dios. Por eso la Biblia dice que Él no cambia. Allá en Malaquías, ¿qué dice, hermanos? Aquí dice, bueno, deja la marca ahí. Malaquías 4, me parece, 3 o 4. O también en Hebreos 13, me parece que lo encuentras. Malaquías está antes de Mateo. 3:6 dice, porque yo Jehová, ¿qué dice, hermano? No, No cambio. cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué, hermano? Consumido. Dice, regrésense al 7, 17:7. Dice el 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, ¿qué dice, hermano? Perpetua, para siempre. Y seré a él Dios de ellos. Ahora resulta que los árabes, y no todos los árabes, pero muchos liberales que dicen que esa tierra no es de Israel, hermano, si Dios se la dio a Israel, pues es de Israel. ¿Están conmigo? El hecho que los haya esparcido por todo el mundo, que los haya castigado, porque solo Él los puede castigar, déjame decirte, nosotros no somos nadie para castigarlos. Eso no significa que los ha abandonado, eso no significa que un día no vaya a venir, y dice la Biblia que va a venir a Sión, se va a parar en Sión, y ellos se van a lamentar por el que crucificaron. ¿Sí están conmigo, hermano? Ese día se van a dar cuenta que crucificaron al verdadero Mesías, y ese día, hermano, Él viene a castigarlos. Él no viene ya a salvarlos, Él ya vino a salvarlos. Él viene a castigarlos, aunque todavía tienen otra oportunidad. Ellos van a empezar a correr como locos por todos lados, queriendo encontrar salvación. Tú ves hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, todavía corriendo como locos, cuando están siendo perseguidos por Satanás. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Pero déjame decirte, por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y eso es lo que ellos han estado segando todo este tiempo. De que hay un remanente, hay un remanente. Va a haber salvos en Israel, va a haber salvos. Entonces ahí tienen, hermanos, ley, no que acabo de leer, ¿verdad? Voy en el 8. Dice el 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones.
dice y luego explica el pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y luego dice, será circuncidado, ¿qué dice, hermano? Todo varón de entre vosotros. Ahí tienes el pacto, contrato. Dice, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice, voy a leer hasta el 14. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras, ¿qué dice, hermano? Generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice el 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto para siempre, perpetuo. Dice el 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado, ¿qué dice, hermano? Mi pacto. Entonces ahí tienen, hermano, la ordenanza o el pacto, como quieras ponerle, que le dio el Señor a Abraham. Y eso solo simbolizaba que ellos tenían fe en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y por generaciones han mantenido ese pacto, han sido circuncidados. Hay muchos que son circuncidados y ni cuenta se dan por qué, dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, hermano, no sabían. Y, hermano, el judío no necesariamente, como les dije, era creyente por llevar ese pacto. Tú te vas a encontrar, inclusive ayer fui a ver un amigo, un señor que es manager o no me acuerdo cómo le dicen. ¿Sí es manager? ¿No? Mike Gordy. Él le dio el COVID otra vez. Yo no sé si la segunda o tercera vez que da COVID. Y le digo, tú eres el rey del COVID. Cada rato le das COVID. Y está enfermo, tiene problemas de riñón. Y él es gringo, casado con una señora de Nicaragua, me parece. Él habla español, él no habla español. Y lo quiero mucho, me quiere mucho, tremendo hombre. Dice que es salvo, bueno, ojalá sea salvo, ¿verdad? No va a la iglesia, pero pues su madre es cristiana, espero que sea salvo. Ahora, su hija se va a casar con un judío, ¿verdad? Y dice, y me están diciendo, dice que no comen esto, no comen lo otro, no hacen esto, no hacen nada. Yo sé. Le dije, pero es hipocresía. Porque toda la comida que ellos le preparan debe ser bendecida por un rabino. ¿Están conmigo, man? O sea, ellos no pueden tocar, no deben de comer comida que no sea bendecida por un rabino. ¿Sí me están entendiendo, man? No, de verdad, pues le llaman kosher. No puede ser cualquier comida. Ellos es como los musulmanes. Tú vas a los restaurantes musulmanes y dice halal. ¿Has escuchado eso? Halal. Inclusive una vez fui a comer en un restaurante y me paré a comer ahí y voy viendo el que estaba partiendo la carne era musulmán. Tenía la gorrita y todos eran musulmanes. Y dije, what's going on here? Si atacos al pastor halal. Yo me quedé así como ¿cómo se dice? Contrariado. What's going on? Y dice, pásale. Ya es como habla bien chistoso, ¿verdad? Ellos también, según ellos, tienen sus, yo no sé cómo le llaman a sus pastores o whatever, que tienen que bendecir los animales, ponerle la mano en cierta forma y
bendecir la comida. Y es pura, ¿cómo se dice? Es pura, dice mi esposa, pura faramaya. Digo, el judío va y come ahí, dice, no puedo comer carne con queso, o no puedo comer esta carne así, tienes que cocinármela así. Y dije, o sea, es una locura, hermano. Y aparte no practican lo que es verdadero, no practican la ley. Dije, se les olvida, dice el judío, pero no tienen templo. El judío, pero no tiene, no tienen sacrificios. El judío, pero no practican la ley. ¿Sí están conmigo, hermano? Oh, pero traen todavía la estampa de judío. Pero dice la Biblia que no es judío el que trae la estampa, el que trae la señal, sino el que es en su interior. Y eso va también para nosotros los cristianos, hermano, porque ahí en el pasaje que tú lees en Romanos, que fue 2:17 en adelante, si tú le cambias ahí judío, le pones cristiano, puede decir otra cosa diferente, o vamos a entender diferente, porque eso también va para nosotros, porque a veces nomás tenemos el sobrenombre de cristiano, pero no somos cristianos, o no damos testimonio de ser cristiano. ¿Sí están conmigo, no? Mira, vea a Filipenses 3:4. Pablo decía, si ustedes tienen de qué jactarse, dice, yo más. Filipenses 3:4. Mira, inclusive quiero que leas conmigo desde el 3:2. ¿Ya están ahí, no? Amén. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Pablo era tremendo, man. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque cuando se refería a esto, man, se estaba refiriendo a la circuncisión, se estaba refiriendo a los judíos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los judíos fueron un tremendo tropiezo al evangelio en esos tiempos. Si tú lees las cartas en Hechos, en las cartas de Pablo, hermano, fueron de tremendo estorbo para que el evangelio se llevara. De verdad, tú vas a ver, por eso Pablo habla así. Dice el 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, los judíos se dicen todavía que son la circuncisión, pero los verdaderos circuncidados somos nosotros. Porque hemos sido circuncidados con espíritu, no con letra, no con navaja. ¿Alguien me está siguiendo, no? Amén. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque dice, oh, pues soy judío. Big deal. Dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, obrero de obreros. Hebreo. Perdón. De hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Bueno, ahí tienen, solo quería que leyeran eso, hermano. ¿Qué dice? Era hebreo de hebreos, no era cualquier fariseo, era hebreo de hebreos, alguien que practicaba la ley, alguien que se comportaba como verdadero creyente de Dios. Aunque él, hermano, no sabía, él perseguía a la iglesia. Ahí mismo lo dice, en cuanto a hacerlo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Él llevaba todos los rituales, todo lo que tenía que llevar la ley, lo practicaba. Está hablando de los rituales. ¿Están conmigo, man? Amén. Por eso, allá en Gálatas 2, me parece que es como 2:14, 2:15, por ahí dice, le dice a Pedro, tú y yo no pecadores. No se estaba refiriendo a que no pecaban moralmente, sino a que llevaban la ley a cabo. ¿Están conmigo, no? O más o menos, pues. Dice,
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Dice, todo lo doy por basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. Esto está tremendo, hermano, de dejar su religión, dejar su gente, porque, hermano, mira, habemos cristianos que no sabemos qué realmente es pararse por Cristo, ¿no? De verdad, no saben lo que es parar. Mira, aquí podemos estar bien fundamentales y con muchas convicciones, pero viene la familia y dice, hermano, hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo visita, o digo, traemos a la iglesia. Mira, mi familia dice, ¿cuándo te podemos ver? Digo, mira, pues puedes venir tal día a visitarme, pero me gustaría más que me visitaras el domingo a la iglesia, me visitaras el miércoles, o tal vez el día de oración. Oh, luego ya buscan pretextos. Oh, y ¿sabes qué, hermano? No me quieren. Es mi familia, me duele mi corazón. Tú no tienes idea. Tal vez nunca has estado en mis zapatos, pero duele, hermano, que tu propia familia te deseche, tu propia familia te desprecie. ¿Por qué? Porque te hiciste cristiano. Porque ahora no tienes las mismas convicciones que ellos tienen. Amén. Yo te aseguro que le pasó eso y mucho más a Pablo. ¿Sí están conmigo, no? Porque ¿tú crees que toda su familia se convirtió al cristianismo? Si ni los mismos hermanos del Señor Jesucristo se convirtieron al cristianismo. Ahí dice que Juan, ¿verdad? O Jacobo, que fue el primero que murió, que era hermano del Señor Jesucristo. Pero no todos. En ese tiempo tenían muchos hermanos, ¿no? Quiero que vayan a Juan 8:32. Y ahí vamos a terminar. No sé si ya me pasé del tiempo. No creo, ¿verdad? Juan 8:32. Mire, solo quería que viéramos este ejemplo aquí en Juan 8:32. Es un pasaje muy conocido. Dice la Biblia que en el 30, por ejemplo, comenzando ahí, dice, hablando él estas cosas, dice, muchos creyeron en él. Pues creyeron en él por todos los milagros y todo lo que había hecho, ¿verdad? Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice el 32, aquí es donde ya no pudieron ser sus discípulos, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les respondieron, linaje, ¿qué dicen, hermano? De Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos, cuando dicen somos linaje de Abraham, o sea, somos descendientes de Abraham. So what? Eso es como los chamacos que dicen que son cristianos que porque su papá es cristiano. ¿No has escuchado eso? Que tocas puertas y dices, oh, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque mi papá es cristiano o mi mamá es cristiana. Y pasa mucho en las iglesias de nosotros también, hermanos. Los chamacos creen que son cristianos porque su papá es cristiano. ¿Están conmigo? Deja decirte, joven, que tú tienes que ser cristiano porque crees en Cristo. Amén. Porque sigues a Cristo. ¿Están conmigo, no? Amén. Dice el 33, le respondieron linaje, bueno, ya lo leímos. El 34, y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí están entendiendo por dónde van? Ellos están hablando de linaje y él está hablando de
de ser espirituales. ¿Sí está conmigo? Amén. Él está hablando de liberarnos del pecado, de quitarle la muerte espiritual que estábamos hablando temprano, ¿se acuerdan? Porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente dice, yo no estaba muerto. Dice, te encuentras gente que dice, yo no estaba muerto, nunca he muerto. Bueno, pues físicamente no, pero espiritualmente sí. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice el 36, así que si el hijo os libertare, serás verdaderamente, ¿qué dice? Libres. Dice el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Wow, qué contradicción, ¿no? Es decir, yo soy descendiente de Abraham. ¿Ve? Yo traigo la señal de ser descendiente de Abraham. Soy circuncidado al 8º día, ni un minuto más, ni un minuto menos. En el 8º día me llegó mi papá y me circuncidó y soy descendiente de Abraham. Pero dice el Señor, a ver, explícame cómo está eso. Eres descendiente de Abraham. Cuando ellos decían somos descendientes de Abraham, estaban insinuando que también eran hijos de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Porque al decir somos descendientes de Abraham, estaban insinuando que también eran escogidos de Dios y hijos de Dios. Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¡Qué contradicción! Dice, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Dice el 8, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea que ellos no tenían fe, no creían en Dios. Eran como los judíos de ahora, nomás traen la estampa de que son judíos con esa gorrita, esa kipa allí. Y lo único que piensan es dominar el mundo con el banco. Son los dueños de todos los bancos. ¿Tú sabías eso? Sí, son los dueños de todos los bancos. Dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las cosas de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. Dice, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y dice el 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. ¿Sí ves cómo ellos se estaban refiriendo a que venían de Dios? Porque eran descendientes de Abraham. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice el 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Se supone que si ellos eran hijos de Dios y eran hijos de Abraham, deberían entender de qué están hablando. ¿Sí está conmigo, hermano? Es cuando tú estás hablando con un cristiano que es irracional, que no entiende, que anda mal, ¿verdad? Y dices, ¿qué te pasa? ¿Qué no se supone que eres cristiano? ¿No se supone que eres salvo? ¿No se supone que eres hijo de Dios? ¿Sí están conmigo, hermano? Pero no necesariamente va a pasar. Aquí vemos un ejemplo de unos que se creían hijos de Dios. Somos descendientes de Abraham porque Abraham tenía buen testimonio. ¿Sí están conmigo? Abraham tenía un buen testimonio, a punto que Dios le llamó amigo, ¿no? Bueno,
ellos no eran amigos de Dios, ellos eran enemigos de Dios, ni eran hijos de Dios. Dice la Biblia que eran hijos del diablo. Dice el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya ven que Dios no hablaba, ya ven que el Señor no era tan nice como algunos creen. ¿Te imaginas que tú te me revelaras y te dijera, hermano, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo? Oh, hermano, como dicen en inglés, you're gonna raise hell on me. Me vas a querer correr de la iglesia. Pero el Señor no era tan amable. Tú tienes que leer, por ejemplo, el 23 no es ¿sí es el 23 de Mateo? ¿Sí es 20? A ver, miren, vayan a Mateo 23, para atrás. Sí, ese es donde tienes que leer todo, cada versículo habla de hipocresía. ¿Sí está conmigo, hermano? Y yo no sé de dónde agarra la gente que Cristo era tan dulce y tan amable que nunca los ofendía. ¿Tú sabes por qué lo mataron? Porque se pasaba ofendiéndonos. Y mira, hermano, si tú lees la Biblia cuidadosamente vas a salir bien ofendido. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y estos fulanos, si te regresas a Juan, hermano, no eran hijos de Dios. Tenían la ley, eran judíos, pero no necesariamente eran hijos de Dios. Dice, porque no, dice cuando vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y luego dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esas palabras son ofensivas, hermano. Esas palabras son muy ofensivas para un judío, porque ellos se creían linaje de Abraham, linaje de Dios, escogidos de Dios, tenían la ley, sabían lo que era la verdad, lo que era la justicia, pero no la practicaban. Circuncidados en el 8º día. Y en conclusión, Pablo está diciendo, no importa si eres judío, si eres circuncidado, si eres linaje de Abraham, también es pecador como todos los gentiles. Un verdadero judío es el que es circuncidado, limpiado en el interior. Nosotros fuimos circuncidados por el Espíritu Santo de Dios. Fuimos limpiados por el Señor. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Vea a Juan 1:11, ahí atrás luego. Dice, a los suyos vino, o a los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice, hermano? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora, espiritualmente, hermano, no está hablando, cuando la Biblia habla que somos los verdaderos judíos, está hablando espiritualmente. Para que una persona pueda ser salva, pueda ser hija de Dios, tiene que creer en el Señor. Porque la Biblia usa la palabra judío a referirse, porque los judíos al principio se consideraban hijos de Dios. ¿Sí están conmigo? Pero ellos se apartaron de Dios. Ahora el verdadero judío no es el que desciende del linaje, no es el que es descendiente de carne, no es el que desciende de la tierra de Israel, no es por sangre, es por haber creído en el Señor Jesucristo, es espiritual. Esos somos los verdaderos judíos. Ahora,
Ahora, en cuanto a los verdaderos judíos en la carne, pues ellos son. Ujú. Eso nadie se los quita. ¿Son descendencia de Abraham? ¿En la carne? Sí. ¿Espiritualmente? No. ¿Son hijos de Dios? No. ¿Los está protegiendo Dios? Sí. Hasta que Él venga y Él va a decidir qué hacer con ellos. Él los tiene con un propósito todavía aquí. Él se va a encargar de ellos. Aunque el mundo quiera acabárselos, no va a pasar. Ujú. Simplemente no va a pasar. Es imposible, no puede pasar. Así es que ahí tienen, hermano, quiénes son los judíos, qué es la ley, qué es la circuncisión. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, le rogamos que bendiga su palabra, Señor, que podamos seguirla viendo, estudiando, Señor, y le damos gracias por el privilegio tan grande que tenemos de estar reunidos, Señor, en su nombre. Le ruego que bendiga su obra, que usted la visite, que podamos ser útiles, Señor, nosotros que conocemos la verdad. Los judíos conocen media verdad, no la conocen toda, por eso es que no se convierten. Le pido que obre, que mande misioneros a Israel para que puedan ser salvos, que quite la barrera que hay de leyes civiles para que puedan ellos entrar y llevar el evangelio a toda criatura. Por favor, se lo rogamos y se lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.